nombre es Daniel Vesga, soy residente de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi asesor fue el doctor John Freddy Nieto y hoy la perla del día es la electroforesis de proteínas. Entonces, la electroforesis de proteínas básicamente se basa en este principio y es bastante sencillo. Nosotros vamos a poner la muestra en medio de este aparatico y va a separar las proteínas de acuerdo con sus características físicas. Básicamente las proteínas tienen diferentes cargas y a ponerse en un campo eléctrico, como vemos acá, esto tiene básicamente un ánodo que es un polo positivo y un cátodo que es un polo negativo. Las moléculas se van a desplazar, bien sea para uno u otro polo, dependiendo de su peso molecular y de su carga. Esto también va a depender del pH y el punto isoeléctrico. Entonces se pone la muestra en el medio del aparato y dependiendo de las cargas y del peso molecular se van a desplazar a uno u otro punto. Y esta es la gráfica que se va a producir después de que estas moléculas se van a desplazar. Entonces la electroforesis de proteínas básicamente va a tener un pico alfa, luego un pico de la albúmina, luego un pico alfa 1, un pico alfa 2, un pico beta y un pico gamma. Y es importante que veamos cómo es esta morfología normal, porque ya les voy a mostrar otras electroforesis de proteínas diferentes debido a algunas patologías concretas. Entonces, dependiendo del pico en el que estemos, eso va a tener diferentes valores. ¿Listo? Que estos son los valores normales con el punto de referencia. Lo importante es que el valor relativo esté dentro del rango de referencia para el valor. No hay mucho que decir al respecto. El segundo son las alfa-1 globulinas, compuestas en un 90% por alfa-1 antitripsina, y el 10% restante es por alfa-1 lipoproteína, glicoproteínas ácidas, alfa-fetoproteína, y entre otras, como la transcortina, o sea, el cortisol, y las globulinas fijadoras de la tiroides. Puede aumentarse por varias razones. La primera son procesos inflamatorios agudos, porque estas se comportan como reactantes de fase aguda, enfermedades malignas como marcadores tumorales, el uso de anticonceptivos orales u otras condiciones que eleven la alfa-fetoproteína, entre ellas la gestación, los tumores germinales, entre otras. Y pueden disminuirse por el déficit normalmente congénito y homocigoto de alfa-1 antitripsina. Entonces, en esta gráfica podemos ver una disminución marcada del pico alfa en la electroforesis de proteína, pico alfa 1, en un paciente que tiene un déficit homocigoto de la alfa 1 antitripsina. La siguiente curva, el siguiente pico es la alfa 2 globulina, compuesta por la aptoglobina, la alfa 2 macroglobulina, la alfa 2 lipoproteína y la ceruloplasmina. También aquí entran la eritropoyetina, las glicoproteínas, la LDH, la fosfatasa alcalina y la colinesterasa. Se va a aumentar principalmente en el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico se aumentan la alfa 1, la alfa 2 macroglobulina, que es una proteína encargada de tener efectos antitrombóticos que no puede perderse por el riñón porque es demasiado grande para atravesar la membrana glomerular. Entonces empieza a acumular en esta patología. Se produce una elevación de las alfa-2 globulinas en la diabetes, en las hepatopatías y se comporta como reactante de fase aguda. Entonces en las colagenosis, infecciones, malignidades, necrosis y los corticoides aumentan la aptoglobina. Entonces cualquiera de estos componentes nos puede producir un pico alfa 2. Y la disminución en el pico alfa 2 es muy raro, principalmente se produce por una disminución en la aptoglobina en el contexto de diferentes patologías como los estadios iniciales del síndrome nefrótico, enfermedades perdedoras, enteropatías perdedoras de proteínas. Entonces, de la albúmina y en general una disminución de todos los picos proteicos menos una disminución del pico alfa 2, el cual corresponde a un síndrome nefrótico por acumulación de la alfa 2 macroglobulina. Luego tenemos las beta globinas, que están compuestas por beta 1 y beta 2 globinas, que en general van a tener sobre todo la transferrina, las beta-lipo, tener las moléculas del como es el fibrinógeno, y si la prueba no se realiza adecuadamente y se coagula antes de ser analizada, entonces va a haber un aumento del fibrinógeno, lo cual nos va a producir una alteración falsamente positiva en esta prueba, y se nos va a aumentar de forma falsa. También se nos va a producir un aumento en el déficit de hierro por un aumento compensatorio de la transferrina, en la dislipidemia, hipotiroidismo, cirrosis biliar primaria, diabetes e hipertensión arterial maligna, entre otras. Y muy rara vez, perdón, corresponde a disminución, se va a producir una disminución en esta patología.
la cual va a ser sobre todo de características nutricionales. Como podemos ver aquí, tenemos un paciente que tiene una electroforesis de proteínas con un pico beta, el cual va a corresponder a un paciente que tiene una anemia ferropénica, y este pico probablemente sea secundario a una elevación marcada de la transferrina en este paciente. Y aquí tenemos un paciente que tiene una disminución en absolutamente todos los picos de la curva. Probablemente este paciente de base presente una enteropatía perdedora de proteínas y tenga una hipoproteinemia marcada. Y finalmente, el último pico corresponde a las gamma globulinas, las cuales principalmente van a ser la inmunoglobulina G, entre otras, la A, la D, la E, la PCR, la properdina y el factor C1Q. Se van a aumentar de forma mono o policlonal. La forma monoclonal en la cual se van a aumentar estos picos gamma va a ser básicamente por una producción de una inmunoglobulina única, y en la cual pues se va a ver en la gráfica como una banda estrecha con un pico alto. Ya vamos a ver cómo se va a ver, y la inmensa mayoría de los casos es por la presencia de un plasmocitoma que está produciendo esta inmunoglobulina. Este plasmocitoma puede ser de significado no determinado o puede ser ya en el contexto de una patología neoplásica franca como un mieloma múltiple. El 15% van a ser por producción de inmunoglobulinas secundarias a linfomas B, a linfocitos B en el contexto de un linfoma, leucemias linfoides crónicas, macroglobulinemia de Waldenström o enfermedades de cadenas pesadas. Y el 25% de los casos va a ser por enfermedades no malignas. Entonces, como podemos ver, aquí hay un pico de base estrecha, bastante alto, en el contexto de un paciente que tiene una gamapatía monoclonal, a determinar cuál es el origen de esta gamapatía. Y el aumento policlonal se produce en el contexto de inflamaciones por cualquier causa, bien sea por infecciones virales, parasitarias o bacterianas, o en el contexto de enfermedades autoinmunes. Se podría medir en estos casos la inmunoglobulina para discernir cuál es el que más está aumentando en esta patología, pues cuál es la que más está aumentando la gamapatía policlonal y cuál es la que está produciendo la patología de base que tendrá nuestro paciente. Normalmente lo que más se eleva es la IgM, y aquí podemos ver un pico gamma en el contexto de una gamapatía policlonal en un paciente que probablemente tenga un proceso inflamatorio de base. Entonces, ¿por qué podrían disminuirse el pico gamma? Básicamente en hipogamaglobulinemias y agamaglobulinemias, las cuales se pueden producir en el síndrome nefrótico, el VIH, en estadios avanzados, en el manejo prolongado de glucocorticoides o leucemias linfoides crónicas avanzadas o mielomas múltiples en las cuales la pérdida proteica sea marcada, la pérdida renal de proteínas de cadenas ligeras. Además, mientras más, pues en el contexto del mieloma múltiple, mientras más se excreten estas proteínas como proteínas de Benz-Jones por la orina, menos proteínas van a haber para que se detecten en la electroforesis de proteínas. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí tenemos un paciente que no tiene el pico gamma, y esto no necesariamente nos va a descartar que el paciente tenga una patología neoplásica hematológica de base secundaria a este proceso. Entonces, esta es una pequeña tabla resumiéndoles todo lo que les acabo de contar, y qué es lo más importante de esta electroforesis de proteínas, que esto nos va a tener una utilidad en el contexto de las enfermedades renales, sobre todo en el contexto de las enfermedades renales secundarias a enfermedades neoplásicas. Puntualmente en el contexto de la gamapatía monoclonal, que si hacemos un pequeño, pues si recordamos un poco, las exposiciones previas son un conjunto de patologías que presentan una proliferación clonal de linfocitos B o células plasmáticas que tienen la capacidad de secretar una globulina única o una parte constituyente de esta. Normalmente son cadenas ligeras como la que podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla. Y la clínica, la patología y el daño tisular de este síndrome va a depender del tipo de célula que esté produciendo la gamapatía y cómo se estén depositando estas proteínas en los tejidos. Además, podemos ver fenómenos de autoinmunidad secundarios, inflamación y fibrosis. Y esta gamapatía monoclonal se puede clasificar en gamapatía monoclonal de significado incierto, un smoldering mieloma, que es un intermedio entre la gamapatía monoclonal y el mieloma múltiple. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque ya ahí tenemos una charla previa en la cual tratamos el tema. Un mieloma múltiple
o un mieloma múltiple ya con toda la clínica franca del componente CRAF. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, son múltiples las patologías que nos pueden producir una gamapatía monoclonal. No únicamente se centran en enfermedades neoplásicas, para tenerlas en cuenta siempre como parte de los procesos de los diagnósticos diferenciales en el paciente con una gamapatía monoclonal, cuyos estudios iniciales para patologías neoplásicas hematológicas dieron negativos. ¿Y qué es lo que pasa? En el riñón, esta gamapatía monoclonal nos va a producir una enfermedad denominada gamapatía monoclonal de significado renal, en la cual se van a ver depósitos organizados en diferentes partes del riñón. Lo remito nuevamente a la charla de gamapatía monoclonal de significado renal que vimos previamente, o depósitos no organizados. Y entre otras puede producir una glomerulonefritis membranosa, una glomerulosclerosis focal y segmentaria con compromiso extracapilar autoinmune, o una glomerulonefritis proliferativa C4 y microangiopatías trombóticas. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda. La idea de la charla era, les habla Camilo García, yo soy el fellow de nefrología. La idea de la charla, eh, como bien lo dijo Daniel, es que ustedes, al solicitar una electroforesis de proteínas, sepan eh, cómo se, cuáles son las diferentes partes de la misma, a tener en cuenta el pico de albúmina, el pico alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y el pico gamma, sepan cuál es cada uno de los componentes que esta tiene, y a partir de esto ustedes puedan hacer una interpretación de la misma. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que por el simple hecho de que un paciente tenga enfermedad renal, que tenga síndrome nefrótico más que todo, la composición de las diferentes picos que va a tener una electroforesis de proteínas va a variar, ¿sí? Como ya lo mostró Daniel, ¿sí? Nosotros lo que debemos saber es qué contiene cada una, y a partir de eso ya sabemos. A saber, cuando tenemos un síndrome nefrótico vamos a tener una disminución principalmente de la albúmina, que es la proteína por excelencia constitutiva del plasma del paciente, y vamos a tener una elevación en el pico de la alfa 2. El resto de patologías ya sabemos que no solamente es enfocarnos simplemente en cómo el paciente, si tiene un pico gamma o no tiene un pico gamma, para los pacientes que tengamos sospecha de alguna patología o de alguna gamapatía monoclonal, sino que debe ser el estudio de la misma, o la lectura y la interpretación de la misma debe enfocarse en toda la electroforesis de proteínas, no solo enfocarnos en una parte de la misma. Y ya sabiendo qué proteínas constituyen cada pico, ya nosotros podremos definir u orientar cuál es la patología que tiene nuestro paciente. Muchas gracias, eso es lo que tenemos para comentarles el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún aporte, nos las hacen saber.